Yo le puse una lista de problemas, ¿verdad? Sí, profe. No, pero otra lista también, ¿no? Sí, sí, sí. Una lista de problemas que es del fondo. Creo que estaban en ejemplo. Debe haber ejemplo. No es esta. Aquí como que no la tengo. Ok. Yo creo que la tengo en el plan. Capítulo 6. Tancar. No, aquí no. Capítulo. Esta es. Es el capítulo 3. Capítulo 2. Capítulo 2. Este no es el problema. Este que tengo. Este. Mira, ¿no? creo que sí. Sí, este. Hay uno que tenía un H igual 5, algo así. Y T igual 20, sí, sí. Este, T ¿verdad? infinito igual 20, ajá, ese. Un poco no mucho. Voy a leerlo y después vamos a ver la figura, que es lo importante, que es esta, ¿no? Considere el problema de conducción unidimensional permanente, representado por tres puntos nodales, tres nodos, que están uniformemente espaciados en el dominio de longitud 2. Aquí está, ¿ves? 1, 2, 3 nodos. Y esta distancia es 2. Entonces, fíjense, cuando les dicen en los problemas que hay tantos nodos, ustedes tienen primero que poner los nodos. Y luego, a mitad de camino, entre los nodos, ponen las cargas. Entonces, fíjense, estos tres nodos, 1, 2 y 3, generaron tres celdas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Cierto? Pero esta celda, como pueden ver, no es igual que la interna. Es como media celda. Así la llaman en el libro Tatanka, media celda. Si me hubiesen dicho, cubre el dominio S con dos volúmenes de control, fíjense ustedes cómo hubiese sido la cosa distinta. Exactamente. Hubiese sido esto, ¿eh? El mismo espacio que es 2, ¿cierto? Si yo pongo dos volúmenes de control, ahí están. Dos volúmenes de control. Ok, estos son Tres nodos, dice. Ahí, igualmente espaciados. Ese enunciado lo tienes tú. ¿Y qué hago ahora? Coloco los nodos. En el centro de cada celda, miren ahí. Miren la diferencia allí. Aquí primero se pusieron los nodos. Y luego, a mitad de camino entre los nodos, puse la celda. Los resultados de esas dos simulaciones no pueden ser iguales. Para comenzar, la ubicación de los nodos 2 y 3 no coincide ni siquiera con la del nodo 2 allí. Entonces esas son dos simulaciones distintas porque son dos mallas distintas. Ustedes dirán, bueno, pero por lo menos allá es verdad, el nodo 1 no tiene vecino del lado oeste, ¿okay? Pero tiene un espesor. Aquí está. ¿Cierto? En cambio aquí este nodo 1, ¿cuál es el espesor? Porque este espesor es para la celda 2.
Bueno, hagamos algo. Yo no puedo imaginar esto. ¿Qué me impide a mí pensar que eso está dentro de una celda de espesor C? Entonces aquí tengo yo, en realidad, 1, 2, 3, 4 volúmenes de control y no 2. Pero ¿qué ganamos con esto? Es que la fórmula que yo puedo escribir para este, la puedo utilizar para este, tranquilamente. Esta distancia, es como si esta distancia, yo aquí la convirtiera en serie. Entonces, estas son opciones. Entonces, la ecuación discretizada les va a quedar, o el sistema de ecuación discretizada va a depender de la malla que ustedes decidan tomar o la que el problema les pide. Pero vuelvo a leer, porque no se puede leer bien allí el título de esa. Considere el problema de conducción unidimensional permanente representado por 3 nodos que están uniformemente espaciados en el dominio longitud 2. ¿Ok? Voy a terminar de leer el problema completo, pero a vosotros lo que os interesa es los problemas del examen. La conductividad K y la generación de calor S tienen valores constantes a través de todo el dominio. K igual 5, S igual 150. La temperatura T1 es igual a 100. Es la temperatura, aquí ven. Mientras que en el nodo 3 el calor se pierde al ambiente, al fluido ambiental, que está a una temperatura de 20 con un coeficiente de referencia de calor por convección de 15. ¿Okay? O sea que aquí no se especifica la temperatura, se especifica aquí en el ambiente. Entonces, la ecuación para este nodo obviamente es distinta que para este. ¿Cuál es la ecuación para este? T1 igual a ¿cuánto? A 100. Más fácil no puede ser esa ecuación. Esa ecuación no tiene incógnita porque me da el valor. Ok, pero es una ecuación. Esa es la ecuación que gobierna T1. Pero la ecuación que gobierna T3 no puede ser igual que esa. Entonces, ahí uno se debe dar cuenta cómo las condiciones de contorno afectan al sistema de ecuaciones. Porque las celdas que están o que contienen los nodos contornos tienen una ecuación algebraica distinta a las internas. Ok, eso es lo primero. Terminamos de leer el problema. Usando la práctica A, ya voy a hablar de esto, escriba la ecuación de discretización para determinar las temperaturas incógnitas T2 y T3. ¿Cuál es la práctica A? La que está en este dibujo. ¿Cuál es la práctica A? Porque tú no respondes. Sí, señor, es verdad, no responde. Ponga primero los nodos y luego las caras. ¿Qué fue lo que hice aquí? Puse primero las caras y luego los nodos. Esa la llama ese mismo libro, Hipotálcar en su libro, la práctica B. Profe, pero ahí hay cuatro nodos igualmente espaciados, en cambio allá... No, Ni siquiera está igualmente espaciado. Ni siquiera están así. Ah, ok. No está igualmente espaciado. No, ahí te diría más bien, coloque 2 volúmenes de control de igual tamaño. ¿Ves? Okay. Cuando tú te refieres a los nodos, efectivamente, tú dices qué distancia va a haber entre ellos, igualmente espaciada. Okay. Cuando te refieres a la celda, dices cómo cambia el ancho, el mismo ancho. Nosotros aquí, recuerden que estos son ejercicios para ilustrar el método. No es que nosotros vamos a calcular cosas a mano, figúrese. Nunca terminamos de resolver nada, ni el problema es más sencillo.
Entonces aquí nosotros no vamos a poner mallas variables. Tardamos con malla uniforme, con malla variable ni hablar. ¿Okay? Entonces por eso todos estos problemas son facilitos en cuanto a la malla. Pero las mallas pueden ser muy complicadas, muy complicadas. Okay. Sigo leyendo. Entonces hay que escribir las ecuaciones en este problema para estos volúmenes de control. No olvidemos que estos son los problemas del capítulo 2. ¿Dónde debe estar la teoría para eso? En el capítulo 2, por supuesto. En las notas, en las que hacen a veces guía estudio, que puse, ¿hay material sobre ese capítulo? Por supuesto. Pero algunas cosas están puestas. ¿Dónde están los detalles? Allí. Capítulo del segundo libro, ¿verdad? El capítulo del libro más nuevo, o menos viejo. Entonces, repito, la pregunta. Usando la práctica A, escriba las ecuaciones de discretización para determinar las temperaturas desconocidas de los interés. De estos valores, muestre que el balance del calor global es perfecto. Y él dice, y esto es el calor generado en el dominio entero es igual a la pérdida de calor en los bordes. Claro, aquí hay calor generado, sí, porque hay una fuente. Y aquí también, y aquí también. ¿Cómo puedo calcular el calor generado? Bueno, multiplico el valor de S en el nodo por la distancia y eso me da lo que cada celda genera. ¿Okay? ¿Cómo puedo calcular el calor que se pierde? Que no hay pérdida, o sea, no hay escape, tiene que ser así, que se pierde por los contornos. Okay. Yo puedo hacer un balance de calor para esta celda. Y digo, el calor por aquí más el calor generado es igual al calor por acá. ¿Y cómo calculo el calor por acá? Ese es facilito, porque si tiene un nodo a cada lado. Ese es el calor de 1 a 2. Sí, señor. El calor que pasa por aquí es el calor que va de la celda 1 a la celda 2. El balance entre el calor 1, la generación y el calor 1 a 2. Sí, señor. Para esta también hago algo igualito. Hay el calor 2,3. 2,3. Hay el calor generado y el calor aquí. ¿Y el calor aquí cómo es? Condición convectiva, según dice ahí. H por diferencia, por T infinito menos T3. Bueno, recuerda que si esta temperatura es mayor que esta, el calor va hacia allá, pero el programa y el método funciona de tal manera que cuando por un borde entra calor, ese calor tiene que ser positivo. ¿Calor tiene que ser? Positivo. Y cuando sale tiene que ser negativo. Negativo, exactamente, es cierto. Eso hace que las ecuaciones que tú, cuya deducción tú hagas, por ejemplo, en el borde izquierdo, te sirve también para el derecho. Porque, miren bien, si yo miro el borde izquierdo y escribo una ecuación que corresponde al medio volumen de control S, no es verdad que si yo me pongo detrás de la pantalla y miro esto, esta media celda última luce igual que la primera. O sea, yo me pongo así y miro la primera media celda. Va hacia mi derecha, ¿verdad? Miro la última y digo, ay, esa no me sirve porque va hacia la izquierda. Tiempo. Ahora la miro aquí. Ah, igualita. ¿O no? Que quiere decir que la ecuación que yo escribo acá, de alguna manera yo también la puedo utilizar. Pero tengo que utilizar esa convención del signo. Cuando entra el calor, eso va a dar positivo. Ok, profe. Entonces quiere decir que, por ejemplo, cuando se esté hallando el balance en la última celda, va a ser igual a menos, no, a más K
por la diferencia de temperatura T2, T3 sobre la distancia de la celda. Pero fíjate, esto es fácil porque esto te da un valor, ¿verdad? Y tú Ok. sabes cuál es la temperatura afuera. Ok. Tú aplicas la fórmula como quieras que la apliques y tú sabes hacia dónde va el calor, de mayor a menor temperatura. Ok. Entonces tú sabes si va a salir o entrar. Ahí no va a haber problema, y no va a tener ningún problema. La parte, por ejemplo, del calor de 2 a 3, esa se hace con Fourier, con K, ¿verdad? Con casi menos K por la aproximación de la derivada. De la derivada, exactamente. Y otra vez, ¿de dónde a dónde va ese calor? De mayor a menor temperatura. Más la tasa generada en la celda. En la celda. Es igual al calor saliente. Sí, entonces esas tres cantidades tienen que estar en equilibrio. Eso es lo que te dice, el mismo enunciado te dice. Esta es una propiedad de este método. No importa cuán gruesa sea la malla, eso siempre se va a dar. Pero eso no significa que los resultados sean buenos. No necesariamente. O sea, que estén muy cercanos a la analítica no significa necesariamente. Ah. En el nodo 1, profe, no hay convección. No, porque ahí te fijas la temperatura. Pero ya va. ¿Hay transferencia de calor allí? Claro que sí. Lo que te estoy diciendo es que la condición de borde no te la dieron de forma convectiva. Te la dieron temperatura especificada. Te la dieron. Pero allá hay calor. Y en cada uno de los nodos, en ninguna parte hay convección. Adentro. Adentro, ¿Cómo va a imposible. haber? Ok, Ese es un sólido. Ahí te dice que es un sólido. cierto. En esa parte se estaría evaluando conducción. Claro. Sí. En los problemas de conducción de calor, a veces, y esa es una buena pregunta, a veces la gente se confunde porque dice, también vamos a incorporar convección y radiación. Un momentito. Si es conducción, eso no puede estar allí. Donde puede estar la convección y la radiación es en los bordes. Claro, si ahora yo voy a resolver el problema de radiación, si puedo tener radiación adentro. Ustedes saben que la radiación es una onda electromagnética que viaja. Y eso puede, no tiene por qué ser solamente fluido. Puede viajar por sólido. Pero en los problemas de conducción, donde aparece la convección y la radiación, es como condición de contorno, no adentro. No adentro. Y el Q2 allí, ¿qué pasa con el Q2 como tal? El Q2, ese sería 0. ¿Cuál es el Q2? El que va de aquí a aquí. Aquí. No, el Q1, el Q2, el Q del nodo 2. ¿Qué pasa con ese? Pero es que No se puede tiene calcular. sentido Q2. Q2 porque no puede salir así, ¿verdad? No tiene sentido. El calor es algo que va de un sitio a otro. ¿Pero qué significa Q2 para ti? Que sale así. ¿Ven? O sea, ¿Sale por dónde? O sea, aquí entra un flujo de calor, ¿no? Ustedes analizan solamente en esa dirección y Más bien supongamos, ¿no? Que aquí está saliendo el calor, porque como esto aquí se genera, tiene que enfriarse por los bordes, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, el calor que se genera va viajando hacia esta cara por conducción. Y sale y hace lo mismo aquí y finalmente sale por el borde derecho, izquierdo. O sea, el calor es algo que se está moviendo, energía en tránsito. Entonces decir, el calor en 2, eso no tiene sentido. El calor en la celda 2, o sea, el balance en la celda 2 vendría siendo Ok. calor de 1 a 2 Sí, más sí. la generación de la Más- celda 2 igual a calor de 2 a a 3. calor de 2 a 3. Eso es correcto. Después con eso lo sustituimos en la de la final, ¿verdad? Y conseguimos el que sale. Pero tú eso último que dijiste no necesitas hacerlo para hacer el balance global, porque el balance global no usa directamente la celda 2. Ok. El balance global es los siguientes términos. Ahí llegó calor por generación, es como si viniera de afuera.
Ese es un problema permanente. Entonces quiere decir que se debe disipar el calor. ¿Hacia dónde va eso? Hacia afuera. ¿Qué es lo que está en contacto con afuera? Las dos celdas extremas. Que son las de interés en este. Exactamente. Diferente sería si yo estuviese viendo el problema bidimensional, ese mismo problema bidimensional. Eso es lo que está diciendo. Sí. Ahí te puedes tirar con eso. Si lo estuviéramos viendo bidimensional, entonces yo tengo aquí S y puedo ver el calor Claro. en las todas las direcciones. Y las áreas. Sí, pero ahí no. Ahí te dice que es unidimensional. Y las condiciones Para hacer laborales esto, también. yo necesito resolver la ecuación bidimensional. Entonces, por ejemplo, voy a poner, vamos a suponer, esta celda. El método de línea, creo que no. Eso me dice, tengo que coger en las dos dimensiones. Es distinto. ¿Por qué no hacemos problemas dimensionales a mano? Yo lo he dicho 1.000.000 de veces. Es que esto no es para hacer una herramienta a mano. Esto es para hacer un programa. Entonces, ¿para qué carrito hacemos los cálculos unidimensionales? Bueno, para entender qué es lo que está pasando. Que el programa no sea una caja negra. De hecho, profe, eso es útil también en fluido porque el ejercicio caso 3 de bomba se hace con ese método. El de método del volumen finito, diferencia finita, que tiene el diámetro a las 5, tiene un poco de ecuaciones, ¿sí se acuerdan? No me acuerdo de eso. No te acuerdas, que es cuando es el diámetro conocido, el otro es cuando es tal cosa conocida, caso 1, caso 2, caso 3. Sí, bueno, pero hay tanteo. Ah. Ya lo que quiere decir, sí. Sí. Claro, que hay Ah, sí, tanteo. sí. Ok. Bueno, entonces, estos problemas hay que leerlos con eso en mente, prestándole mucha atención al tipo de malla que el autor quiere que hagamos. No se preocupen si no lo pueden resolver todo. Yo diría que más bien ataquen, traten de resolver lo que tenga parecido a lo que miramos en la guía de práctica. Porque aquí hay algunos que no es que sea imposible resolverlo, pero por ejemplo hay uno que es con una esfera. Aquí está, una esfera, un objeto esférico de radio L, nosotros no vamos a trabajar aquí con coordenadas esféricas. Pero este programa se puede extender a coordenadas esféricas. De todas maneras, por lo menos léanlo. Profe, y el de la aleta del 220 de transferencia de calor, ese sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Es uno de parecido como ese, una aleta, pero que tenía 3 nodos igualito, ahí así. No me acuerdo de ese, 220 de transferencia de calor. Sí. Ya le voy a decir, profe, cuál es. ¿Cuál es? Sí. ¿Cómo era el Pero que dibujito? está en la guía. Sí, profe, No, usted lo ¿está explicó un ejercicio de un inciso, creo que era el de tratamiento generalizado, donde aparecían los No nodos. me acuerdo. Por cierto, Yo lo voy a tú me consultar. recordaste que yo había hecho un problema como el que está en el examen. Yo no lo recordaba. Yo Sí. miré la fecha y eso fue en marzo, ¿verdad? Ajá. Parece que ya me está afectando lo que es cerquita, no me acuerdo. Sí, Sí, Ah, es que completo. yo digo que sacaría esto. Debe ser un semestre pasado. Entonces me puse a ver la fecha. No, fue en marzo. Ya se me olvidó. Literal, bro. Ah. Vamos a mirar ese que ya lo hemos, ya hicimos algo, pero yo le voy a hacer notar que no hicimos exactamente que tenga el examen. Recuerden algo más, que es importante al momento de estudiar.
La clave está en generar el sistema de ecuaciones. Usted resuelve el sistema de ecuaciones como quiera. No tiene que ser por el TDMA, como quiera. Uno arma el sistema de ecuaciones y ya se puede decir que el problema está prácticamente resuelto. Entonces, permítanme leerlo. Yo voy a escribir. Dice, una superficie expuesta, y allí va a comenzar X, de una pared plana grande de espesor L. Entonces, este es el espesor. Y aquí vienen las dos superficies de la pared. Este es XL. Y conductividad térmica acá, unitario. Esto vale 1. Y el material tiene una conductividad térmica que también vale 1. Está sujeta a una radiación de microondas. Viene por alguna de las dos superficies esa radiación, la cual genera una tasa no uniforme de calentamiento volumétrico dada por S igual a 1 menos X sobre L. ¿Cómo se sabe que es no uniforme? Porque se ve clarito que la magnitud de S depende de X. Por ejemplo, en esta superficie tiene la magnitud máxima la X, la S vale 1. Pero aquí, donde X vale L, la fuente ya se debilitó. Es como si la radiación vino, va siendo absorbida, y cuando llega aquí, fue absorbida completamente. ¿Okay? Eso no tiene nada distinto al primer ejercicio. En el primer ejercicio hay una fuente, pero que es uniforme. ¿Por qué no tiene nada distinto? Bueno, cada celda, cada volumen de control tiene su fuente, su valor, ya está pues. O sea, eso no va a cambiar las ecuaciones. Eso lo que va a cambiar es el valor de los coeficientes. ¿Eh? El término B, que es el que contiene la fuente, va a ser distinto para cada celda. ¿Por qué? Porque la intensidad de la fuente es distinta. Sigo leyendo. La superficie X igual a L está aislada perfectamente. Aquí está aislada. O sea que por aquí no puede haber transferencia de calor. Mientras que la superficie expuesta, que fue esta, permanece a una temperatura constante de 0. ¿Ok? O sea, aquí la temperatura es 0, pero por allí entra la radiación. Y aquí no sé cuánto va a la temperatura. Lo que sé es que aquí no puede haber transferencia de calor. Entonces, fíjense, usando el método de volumen definido y una malla de 4 nodos igualmente espaciados, esto es lo que en lo que acabamos de leer llamó la práctica A. 4 nodos igualmente espaciados. Vamos a dibujar eso. Ese problema tiene el dominio unidimensional, eso vale 1, y aquí quito 4 nodos. Ahí están los 4 nodos igualmente espaciados. Si esto es 1, esto es un tercio, un tercio, un tercio. Correcto. Entonces, K vale 1. Ahora voy a terminar la malla. Como ya puse los nodos, pongo las caras. Entonces quedaron 4 celdas.
para cuando quiera tomarse ayer. Creo, no sé si alguien tiene la nota de esa clase de marzo, que Sí. yo lo hice con, fijando el número, disfruten eso por favor. Sí, Así se dice. Así fue, ¿verdad? sí. Sí, porque Volumen de control 1 por cada, o sea, yo busqué la nota por nota. y efectivamente hicimos lo siguiente, dividimos esto en, como son tres volúmenes de control, en tres partes, ¿verdad? Sí. Y luego puse los nodos en la mitad. ¿Lo ven? Entonces esas dos simulaciones son distintas. Fíjense que no dan ni siquiera los valores en el mismo sitio. Entonces no tienen por qué coincidir. Entonces es el mismo problema resuelto de dos maneras. Entonces, eso es lo primero que hay que notar. Entonces aquí, esto significa nodos me llevan a volúmenes de control. Y aquí es volúmenes de control me llevan a nodos. Son dos cosas diferentes. Ahí sí porque te están diciendo que son 4 nodos. Sí, sí. Y partimos de Exactamente. En el enunciado que acabamos de revisar del primer problema del libro de Conduct, fíjate que él dice, usando la práctica A, así la llama él, y pasa a detallarla. Profe, si nos dicen, por ejemplo, 3 volúmenes de control, ya nosotros sabemos, Igualmente, el mismo tamaño que está. ya nosotros sabemos que en Pones el, primero los volúmenes de control Ajá. y posteriormente en el centro de cada volumen de control El nodo. y los bordes. y los bordes que es Automático. en el principio de cada Sí, señor. volumen de Al control. principio y al final del dominio. Perfecto. Ok. Entonces, voy a borrar esto porque esto no aplica lo que voy a escribir ahora contigo. Lo que aplica es eso que te digo. O sea que, profe, cuando nos dicen nodos igualmente espaciados, eso vendría incluyendo los bordes también, ¿verdad? Claro, porque eso significa que la distancia entre dos nodos consecutivos es la misma. Ok. De aquí a aquí, un tercio. De aquí a aquí, un tercio. De aquí a aquí, un tercio. Ok. En cambio, una malla de volumen de control iguales significa que cada volumen de control tiene el mismo ancho. Ok. Y eso es diferente. Ya. ¿Ok? Pero terminemos a ver qué quieren ellos. Usando el método de volumen finito y una malla de 4 nodos igualmente espaciados, haya la distribución de temperatura en la pared. La pared es toda esa distancia que va de 1 a 4 que tiene un espesor unitario. Le voy a hallar la temperatura en 2, en 3 y en 4. En 1 no, porque en 1 me la dieron. ¿Cierto? Ese. Verifique el balance de calor de la solución numérica de A. Fíjense que en este caso, en 4, ya yo no tengo que calcular ningún flujo de calor, porque al inicio del problema está aislado térmicamente. Entonces, para verificar el balance de calor, yo tengo que calcular el flujo en 1 y compararlo con lo que está recibiendo el material al absorber la radiación de micrófono. Ok. Vamos a tratar de hacer. Lo primero es que voy a hacer es notar que la distancia entre nodos es un tercio. Un tercio, un tercio, un tercio.
pero el tamaño de los volúmenes de control no es la misma. Y eso lo voy a escribir en esta línea. Ya voy a explicar. Entonces, noten cómo al poner los nodos desde el principio, el tamaño de las celdas son distintos. Esta es media celda, así la llamo. Media celda, estas son celdas normales y corrientes. Entonces ahora voy a pasar para cada nodo o celda escribir la ecuación correspondiente. Para la primera, nodo 1, que es el volumen de control 1. Esa no puede ser más fácil, ¿verdad? Para el nodo 2, que es el volumen de control 2. Aquí tenemos dos opciones. Hacemos lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Por eso es importante ver los ejercicios antes de intentar hacer esto. Allí hicimos un balance de calor en cada celda. Pero tenemos otra opción. De esos balances de calor surgieron ecuaciones. Yo puedo aplicar directamente la ecuación. Más rápido. Por supuesto. Nos paramos en Pero uno. eso lo puedo hacer después que yo tenga algo de práctica. Ah, ok. ¿Ya? Pero que no significa que yo resolví todos los problemas. No. Algo de práctica. No se lo recomiendo, pero hagan desde el principio. ¿Por qué creen que comenzó los problemas haciendo balance? Esa es la manera, O sea, digamos, básica, fundamental. eso puede servir, profe, para cuando tenemos un nodo en medio de otros dos, ¿verdad? Siempre. Y cuando, El balance siempre. cuando tenemos un nodo extremo. Siempre, te estoy diciendo. Vamos a ver. Ok. Vamos con el balance. El calor, tengo que escribirla lo más compacto posible para que quepa. Aquí voy a pasarme, pues. Estoy diciendo el calor aquí, dice ustedes, de ahí descubrí P2 sobre T1, lo divido sobre delta X, uno al otro, para que quede claro, pero ya yo le dije que todo delta X son iguales. Ok, ese es correcto. ¿Qué más hay aquí en la celda 2? Generación. Ok. Ahí está la generación. ¿Por qué pongo ese 2? Otra vez, aquí no hay llover sobre lo mojado, porque la intensidad de la fuente varía de un punto a otro, ¿verdad? Si hubiese sido como el primer problema de esto que hemos resuelto, ahí ese varía yo no sé cuánto, y ya está. ¿Esto es igual a qué? Otra vez bien. Ahora aquí. Fíjense, si yo le escribí aquí, acá tengo que escribir algo que luce como ese. Y otra vez, no importa que yo cuando vea todo lo mojado, digo que los tres, pero yo sé que todos los delta son iguales. Ahí le pongo todos los valores y me da la ecuación. Voy a saltar eso de todos los valores, voy a poner la ecuación para que ustedes después la verifiquen.
foto, Eri? ¿Dónde está la foto? Ya la publicaste. Estamos asegurando que entendemos lo que está escrito aquí. Eso que acabo de hacer, 290, mira. que voy a hacer para cada uno. Voy a para acá, y tengo que hacer algo semejante para acá. Pero lo que quiero que se den cuenta es que esto es repetitivo. Repetitivo. Yo lo hago para uno y ya debería saber, debería, cómo se hace para todo. Ya son las 2. Vértale, bro. Falta el de flujo transitorio. ¿Cómo se que valor? Claro. ¿Cuánto vale acá? 1. Te doy de 1, yo puedo de 1. Pero no lo puse, no. Cero. Fíjate que lo dejé a propósito. Que ya puse de cosita. ¿Cuánto vale esta X? ¿Cómo que se un tercio? Ah, dijiste un tercio, yo hice. Un tercio. Si es cero es infinito, ¿qué? No puede ser cero. No puede ser infinito. ¿Qué infinito? Ok. S2. ¿Cuánto vale la fuente? 1 menos X sobre X. ¿Cuánto vale aquí la X? Un tercio. Entonces, 1 menos un tercio, ahí tiene que venir 2 tercios. En esa cuenta. ¿Y cuánto vale esto? 2 tercios por un tercio, 2 dobles. Mucho mejor. Eso es facilito, pero esta pregunta es muy pertinente. Yo no quisiera, que me ponga en el lugar de ustedes en estos momentos, que yo llegue al examen y esté con esa duda. ¿Cuál es la única manera de salir de esa duda? Que yo lo hago, lo verifico. Lo verifico y ya está. Es verdad, aquí lo que hay son multiplicaciones y sumas, no es nada. No hay más nada. Esa es la idea de estos métodos. Que sumando y multiplicando, tú resuelves ecuaciones diferenciales tremendas. Okay. Ahora voy para el 3. Profe, ¿Sí? usted, por ejemplo, en el examen nosotros podemos hacer lo que hacíamos en transferencia de calor. ¿Y qué hacía esta práctica? Eso, lo de pararnos en uno, de buscar los vecinos y colocar, o sea, armar toda la matriz con... Por eso te dije, tú también lo puedes hacer con la fórmula. Tú aplicas de una vez la fórmula y te da eso. Y lo puedes hacer sin necesidad de hacer el balance. No hay, bueno, pero el balance sí, por ejemplo, si nos están pidiendo una temperatura en uno extremo, ese obligado lo tengo que hacer por ahí, porque no puedo, por eso que te Sí, hay pregunté. a veces que es imprescindible el balance. Pero ahora que hiciste esa pregunta, algo que yo debía haberlo dicho desde el principio, se me olvidó. El examen es al libro abierto. Completamente al libro abierto. Pueden hasta llamar ¿cómo que el programa que él decía? A un amigo lo pueden llamar. A un amigo. Hasta un amigo lo pueden llamar. No, nodo 3. Voy a repetir prácticamente lo mismo, ¿verdad? Calor de la fuerza. Generación aquí y calor aquí. Esa, yo creo que hasta la puedo escribir directo. Sí, bro. Para que ustedes vean. ¿Qué vas a ver? Pues. Porque quedó. Miren. Va a haber una diferencia, ya va, usted me va a decir por qué. ¿Por qué no dio exactamente la misma ecuación? Porque avanzamos en X. Exactamente, se debilitó la intensidad de la fuerza. Se debilitó la intensidad de la fuerza. O sea que el S3 no fue lo que dijiste. Ya se va a foto. Esa reunión de TCI vale como
o 3. ¿Verdad? Ahí dice Salmo 3T2, ¿no, profesor? ¿cuál? En el nodo 3T2. 3 de 2. Sigue, sigue. ¿Me chequean? Sí, profe. Nos falta el nodo 4. El volumen Ah, de ya lo control tengo. 4 y 5. Este es interesante. Por la condición de control. Bueno, hacemos lo mismo en cuanto al calor que atraviesa esta cara, ¿verdad? Menos, aquí voy a poner los números. Por igual que menos 4. De 4 menos 3, donde está X, 3, 4. Más S4 por delta X 4, ¿cierto? Igual a cuánto? 6. Igual a 0. Es igual al calor en 4. ¿Qué? 0. Eso es correcto. Pero dígame una cosa, ¿cuánto vale ese 4? Esta es la parte interesante. ¿Qué? ¿Cuánto vale ese 4? ¿Cuál es la intensidad de la fuente cuando la radiación llega a 4? 6. Pues aquí dice. Esto es 0, ¿verdad? Esto es 0. ¿Cómo son de 4 y de 3? T4 y T3 son iguales. Así quedó la ecuación. Es decir, Mierda, bro. así está el sistema de ecuación. Ya está bien. Ya puedo resolverlo, como dije, pero resolverlo como ustedes quieren. Y allí les va a quedar lo obvio con respecto a T1. Quedó un noveno. De 3, 4/27. Y T4, por supuesto. ¿De acuerdo? Como miren eso, a ver si están de acuerdo. Y esa es la parte A. Pregunta. Entonces, Profe, quería ver un ejercicio donde tuviera el H para ver qué se hace. Pero, o sea, la condición de contorno no cambia eso todo. Al final, T4. la sustitución. ahora vamos a mirar el otro, vemos por lo menos el comienzo, que vamos a ver lo del año. Salimos de eso. Ok, ¿qué falta? El balance. Pero como les dije, esto que vamos a calcular allí, esto va a ser 0. Aquí simplemente multiplico la fuente por el tamaño de la celda. Lo que me tengo que trabajar es 1. Ok, vamos a hacer el otro. Esta es la parte A. Vamos a la parte B. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. El calor es 1, es lo que quiero, ¿verdad?
¿Cuánto va de la fuente allí? 1. Pero voy a ponerlo como debe ser. S1 por delta X